Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 13: Cristo en el crisol. Nuestro texto inicial se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 1. Introducción. ¿Cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? La Biblia es la única que da la respuesta. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado, y Dios de antemano lo sabía. Sí, pero como alguien escribió, valía la pena correr el riesgo. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien, al sufrir en nuestra carne, creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. Número 2. Los primeros días. Tenemos poca información sobre los primeros años de Jesús, de las circunstancias y la clase de mundo en el que participó el Salvador. En los textos mostrados vemos que, a excepción de Adán y de Eva, antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en esta tierra. Con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. ¡Qué tortura debió haber sido! Piensa en el marcado contraste entre él y los demás, atacándolo. No lo soportaban a su alrededor porque contrastaba su buen comportamiento con la maldad de la mayoría de la gente. Debió haber sido sumamente doloroso para él. Pregúntate: ¿cuán sensible soy yo a los pecados que existen en nuestro alrededor? Ya sea que nos molesten o que nos sean de plano indiferentes. Pero será debido a las cosas en que pensamos, hablamos, leemos, miramos y hacemos. Esto marcará la gran diferencia entre sentirnos como Jesús, lastimados por el pecado, o seamos ya indiferentes. ¿Cómo somos? Número 3. Despreciado y rechazado por los hombres. En los textos mostrados vemos que aunque Jesús era divino, el creador del cielo y la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo, ¿cómo entendemos los sufrimientos que Jesús enfrentó aquí? Tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que, asómbrate, vino a salvar. ¡Qué increíble! Era como un padre que ve a un hijo descarriado, que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por este hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre la única persona que puede librarlo de la ruina total. En el libro de Mateo capítulo 23, Cristo sintió el rechazo. Quizás hemos sentido el aguijón del rechazo y duele porque nuestro interés genuino y transparente es totalmente desinteresado, y no porque nos rechazan a nosotros, sino también por lo que significaría al final de su vida ese rechazo para esas personas, al rechazar al único que puede darnos la salvación. El único, y este es Jesús. Nadie más ni puede rogar por Él, ni puede intervenir por Él, solo yendo nosotros directamente a Jesús. Cristo sabe muy bien la perdición hacia donde se dirigen todos aquellos que lo rechazan, y fue debido a su pureza por lo cual sentía más intensamente los asaltos del enemigo de Dios. Si eres rechazado, no lo tomes personal. No es por ti,
rechazan a Cristo y por eso debes aprender a sobrellevar el dolor de ese rechazo y tratar de entender el rechazo y el sufrimiento máximo de Jesús al venir y morir por cada uno de nosotros. Número 4. Jesús en el Getsemaní. En el libro de Marcos capítulo 14 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra, incluso desde su mismo nacimiento. Nadie quiso de buena voluntad darle un lugar digno para nacer, pero nunca se va a poder comparar con lo que enfrentó en sus últimas horas antes de la cruz. Desde antes de la creación se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo. En los textos mostrados se nos habla del sufrimiento de Cristo en el Getsemaní. Fue a corta distancia de sus discípulos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. Él, que nunca se había separado del Padre Dios, ahora sentía la angustia de esa separación, y el abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión, los justos juicios de la desobediencia del pecador. Pero él era puro, sin mancha, sin pecado. Pero como sustituto y garantía del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justa justicia divina. Dios había dicho, todo el que pecare morirá, y tenía que ser cumplido en ti y en mí. Pero gracias a Jesús nosotros podemos ser liberados. Pero en ese momento Jesús veía lo que significaba la verdadera justicia y pureza de Dios y que no puede soportar el pecado. Por eso se nos anima a que lo más pronto posible, con la ayuda divina, podamos separarnos del pecado, porque hasta entonces había obrado como intercesor por otros nuestro querido Salvador, pero ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Qué tremenda situación que él tuvo, que nunca se va a comparar a la que nosotros tenemos. Por eso aprovechemos, querido amigo y amiga, que tenemos un intercesor ahora mismo en el cielo, intercediendo por nosotros. Jesús en esta tierra no lo tuvo, y así tuvo que pagar por nuestro pecado. Medita sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní y allá en la cruz. Ya los pecados del mundo estaban comenzando a caer sobre él. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esto para ti mismo? Número 5. El Dios crucificado. La crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos imponían sobre una persona. La persona que era crucificada era totalmente desnudado. Algunos pintores le han puesto un lienzo para cubrir a nuestro querido Salvador, pero la realidad es que no fue así. Por eso se la consideraba la peor forma de morir, la más indigna y vergonzosa y cruel y dolorosa. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera, y especialmente el Hijo de Dios. Es increíble su gran amor por nosotros. Siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana como la nuestra, sintió el mismo dolor, quizás peor. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus carnes de sus manos y sus pies y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas lastimadas por los clavos, el dolor físico debió haber sido insoportable. Esto era duro incluso para los peores criminales, pero qué injusto entonces que Jesús, inocente de todo, el Cordero
puro de Dios enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo, la terrible separación de el Padre y el Hijo por el pecado. Esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. Quizás muy difícilmente podremos llegar a comprender esto en nuestra situación caída, porque según los textos que vemos, según las Escrituras, la Biblia, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó totalmente sobre Jesús. Cuando nosotros sufrimos, ponte a pensar en esto, cuando vivimos un crisol, jamás va a ser derramado el peso de nuestra culpa, porque nunca lo soportaríamos, tendríamos instantáneamente que morir. Pero es gracias al sacrificio de Jesús que aunque suframos, podemos soportar. Y más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez sería sin el sacrificio pleno de Jesús. ¿Te das cuenta cuánto debemos ya a nuestro querido Salvador? Al atravesar las luchas que enfrentas, ¿qué esperanza y consuelo puedes obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por ti en la cruz? Número 6. El Dios sufriente. Mientras vivamos en este mundo, nuestro destino es sufrir, buenos y malos, pero los primeros con la esperanza de estar en paz con Dios y saber que Él está con nosotros, nuestro querido Salvador. La Biblia lo ha revelado, pero en los textos que se muestran nos dicen que en primer lugar Cristo, nuestro Señor, en su vida y en la cruz, sufrió más que cualquiera de nosotros. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los sufrió en forma colectiva por cada uno de nosotros, por cada ser humano que ha existido y seguirá naciendo en esta tierra, hasta el último de la tierra. Pagó por cada uno de ellos, de nosotros. Pero lo único que Dios pide es que cada persona, sí, uno por uno, se arrepienta, pida perdón y eche mano de esa gracia, de ese regalo infinito del sacrificio de Jesús para que limpie nuestra vida y seamos perdonados. Por eso, cuando tú ves esta oportunidad, y aquellos que no quieren hacerlo, qué tremendo va a ser el resultado en el día final de la vida, pero qué grandiosísimo privilegio para aquellos que aprovechemos ahora mismo si no lo hemos hecho, y la gran esperanza de perdón y de una nueva vida que podemos experimentar ya desde ahora, antes de que en su segunda venida seamos transformados totalmente y llevados a una vida eterna sin pecado, sin muerte y sin dolor. Este es el verdadero Evangelio, las buenas noticias que mediante la fe podemos ser rescatados en Jesús ahora mismo para heredar la vida eterna muy pronto. Y lo menos que debemos hacer es ser agradecidos y prepararnos. Por supuesto, ¿quién no lo haría sabiendo esta gran noticia? Número 7. Conclusión. Y se recomiendan las lecturas mostradas. 3 veces rehuyó su humanidad en el último momento frente a la cruz, en el Getsemaní y cuando iba a morir. Pero ahora que surge delante del Redentor del mundo la historia de toda la familia humana, como en una gran pantalla cinematográfica, ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer, deben morir, no nada más la muerte natural que todo ser humano vivimos, sino la muerte eterna, desaparecer totalmente como si nunca hubiese existido. Los ayes, los lamentos, las quejas, los aullidos de dolor de un mundo condenado surgen ante él, de cada ser humano. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión entonces queda hecha. Por ti y por mí aceptó beber la copa del sufrimiento. Entonces ahora salvará al hombre, sea cual fuera el costo para sí, y esta convicción lo ayudó a soportar tanto sufrimiento, incluso la separación del Padre con él.
acepta su bautismo en su propia sangre, para que por él los millones y millones que hasta ahora han hecho del cristianismo el camino para llegar hasta él, y los que lo harán en un futuro, incluyéndote a ti, si no lo has hecho, puedan entonces obtener la victoria sobre el aguijón de la muerte y puedan tener esperanza de vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es felicidad y santidad y gloria para salvar a la oveja perdida, este mundo insignificante en su vasta creación de galaxias y galaxias, y por ti, especialmente por una persona sola en este mundo que hubiese pecado, por una sola hubiese venido, por ti o por mí. Pero la realidad es que todo este mundo, todos nosotros hemos caído en la transgresión. Por eso es que nos surge buscar esa relación de gracia con nuestro Salvador y apropiarnos de esa paga que Él hizo por nosotros, y nunca se apartará de esa misión para cada mortal que vive, y mientras viva hasta la última persona que nazca y llegue la segunda venida de Jesús. Su oración expresa ahora solamente una sumisión total, como la que nosotros tenemos que hacer con Dios. Señor, te entrego mi vida y hágase tu voluntad, sea al costo que sea. No quiero separarme de ti, dame de tu poder. Y Jesús dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo mismo puede pedir Dios de nosotros, aunque nunca se va a comparar el sufrimiento que tengamos que pasar por vivir una vida pura cristiana delante de los demás. Pero ten presente que Jesús sintió en una medida mucho mayor lo que sufrirías. Ten presente la gran promesa que dio, que a todo aquel que se acerque a Jesús y pida de su poder, podrá ser ayudado, aún en su crisol. Por eso, querido amigo y amiga, te invito para que hagamos una entrega total a nuestro Dios ahora mismo, si no lo hemos hecho de todo corazón. Y para los que necesitan, las preguntas finales se están mostrando. Acompáñame en esta oración. Gracias, Jesús, porque me creaste. Gracias porque me liberaste mediante tu gran sacrificio de todos mis pecados, y me sigues aún amando y sigues intercediendo por mí desde el cielo. Y me estás sosteniendo en mi crisol si ahora estoy con tu mano poderosa. Por favor, aumenta mi fe en ti, que pueda seguir tus pasos y que muy pronto, cuando regreses por todos tus hijos e hijas fieles que te esperamos, digamos como el discípulo amado Juan: sí, ven, Señor Jesús, mi Dios y mi Salvador. Este es para ti mi mejor deseo. Y quiero invitarte para que escuchemos el siguiente canto con un maravilloso mensaje. Dios te bendiga. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá. ¿Cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.
es tu día, quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él, y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.